El conflicto en el Catatumbo colombiano, una crisis prolongada y compleja. El gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, como herramienta para intimidar y agredir a la oposición democrática en Colombia. Este grupo armado ha recibido del régimen venezolano el control militar de varios municipios, suministros de armamento, acceso a servicios médicos e incluso zonas de descanso. Además, se les ha permitido adquirir propiedades, establecer negocios y crear empresas que funcionan como fachadas para el lavado de capitales. Esta alianza ha exacerbado la violencia en una región ya de por sí convulsa. El enfrentamiento que actualmente sacude el Catatumbo no es un fenómeno reciente, ni se resolverá en el corto plazo. Aunque se espera que en las próximas semanas las Fuerzas Armadas de Colombia tomen el control militar de la zona e impongan una tregua mediante la fuerza, la realidad es que el conflicto persistirá. Esto es algo que todos los actores involucrados comprenden, incluyendo al propio Estado colombiano. La paz en esta región parece ser una meta lejana y difícil de alcanzar. El Catatumbo es una región rica en recursos naturales, con una extensión aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados. Se ubica en el norte del departamento de Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, y se extiende hacia el sur del departamento del Cesar, cuya capital es Valledupar. Geográficamente limita al oeste con el lago de Maracaibo, lo que ha llevado a que en textos de geografía y en el ámbito periodístico se le describa como una zona transfronteriza. Esta característica ha influido significativamente en su historia y en los conflictos que la han marcado. Las razones por las cuales el Catatumbo se ha convertido en un territorio en disputa son múltiples y están estrechamente ligadas a su geografía y riquezas. En primer lugar, es una región con abundantes recursos naturales. Además de contar con yacimientos de petróleo, carbón y uranio, sus suelos son excepcionalmente fértiles, lo que ha permitido el desarrollo de una importante actividad agrícola y ganadera. Asimismo, sus ríos albergan una gran diversidad de especies comestibles, lo que añade otro elemento de valor a la zona. En segundo lugar, su condición de región fronteriza la convierte en un punto estratégico, especialmente en el contexto actual, donde, del lado venezolano, prevalece un régimen que ha sido calificado como estructuralmente delincuente. Esta proximidad ha facilitado que grupos armados ilegales utilicen el Catatumbo como refugio y base de operaciones, aprovechando la porosidad de la frontera para cometer crímenes en ambos países y evadir la justicia. La historia del Catatumbo está marcada por la violencia. Desde finales de la década de 1940, cuando estalló el conflicto conocido como la Guerra de los Colores, esta región ha sido escenario de enfrentamientos armados, masacres y desplazamientos forzados. Los períodos de paz han sido escasos y efímeros. Los habitantes de la zona recuerdan con dolor las masacres ocurridas a partir de 1999, cuando las autodefensas intentaron expulsar al ELN de la región. En aquel entonces, como ahora, los civiles fueron las principales víctimas, sufriendo desplazamientos y pérdidas humanas. La cercanía con Venezuela ha sido un factor determinante en la dinámica del conflicto. Para los grupos armados, la frontera representa una vía de escape y un refugio seguro. Cuando los crímenes se cometen en Colombia, los perpetradores huyen hacia Venezuela y viceversa. Esta situación ha convertido a la región en un espacio propicio para la impunidad y el fortalecimiento de las estructuras criminales. Hasta la fecha, los combates entre las disidencias de las FARC y el ELN han dejado un saldo trágico. Según diversos reportes, se estima que más de 100 personas han perdido la vida, más de 32.000 han sido desplazadas y entre 20 y 50 ciudadanos han sido secuestrados. Estas cifras, aunque aproximadas,
reflejan la gravedad de la situación y el impacto humanitario del conflicto. En los últimos días se ha señalado que este enfrentamiento es el resultado del fracaso del programa de paz impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El 17 de enero, Petro anunció la suspensión del proceso de paz con el ELN, argumentando que los crímenes cometidos por este grupo en el Catatumbo demostraban su falta de interés genuino en alcanzar la paz. De hecho, el presidente colombiano se refirió al ELN como una organización narcoarmada, subrayando que su principal motivación no es política, sino económica, vinculada al narcotráfico. La brutalidad de los crímenes cometidos por el ELN es evidente. Este grupo ha llevado a cabo ejecuciones selectivas de líderes campesinos y dirigentes sociales que en el pasado promovieron y firmaron acuerdos de paz. Su objetivo es claro: eliminar cualquier iniciativa que busque la reconciliación y establecer en el Catatumbo un régimen de terror que les permita operar libremente, fuera del control del Estado. Este escenario no solo perpetúa la violencia, sino que también consolida al ELN como un actor clave en el tráfico de drogas y como aliado estratégico del régimen de Maduro. Este conflicto, lejos de ser un fenómeno aislado, forma parte de una problemática más amplia que involucra a múltiples actores y dinámicas regionales. Para comprender su complejidad y sus implicaciones, es necesario analizar también el papel de otros grupos armados, las políticas de seguridad implementadas por los gobiernos de Colombia y Venezuela, y las respuestas de la comunidad internacional. Este análisis permitirá entender cómo el Catatumbo se ha convertido en un epicentro de violencia y cómo sus repercusiones trascienden las fronteras nacionales. La gravedad extrema del conflicto en el Catatumbo, un escenario de múltiples actores y profundas implicaciones. Es imprescindible detenerse a analizar la extrema gravedad de la situación que se vive en el Catatumbo. Además de las disidencias de las FARC y el ELN, en esta región confluyen otros grupos armados, como el Ejército Popular de Liberación, EPL, y al menos 3 facciones paramilitares que operan de manera anónima, sin identificarse abiertamente. Esta concentración de organizaciones delictivas y armadas en una sola zona no es casualidad. Su presencia responde a intereses estratégicos y económicos que han convertido al Catatumbo en un epicentro de violencia y disputa. ¿Por qué esta región atrae a tantos grupos criminales? La respuesta radica en 3 factores principales. En primer lugar, las tierras del Catatumbo son de una calidad excepcional para el cultivo de la hoja de coca, materia prima esencial para la producción de cocaína. En segundo lugar, la zona es un nodo crucial en las rutas del narcotráfico que permiten el transporte de drogas hacia mercados internacionales. Y, en tercer lugar, estos grupos buscan asegurar el suministro de cocaína procesada a las organizaciones encargadas de su distribución, las cuales utilizan territorio venezolano como punto de partida para enviar la mercancía por vía aérea y marítima hacia el Caribe, México, Estados Unidos y Europa. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, lo ha confirmado en un informe reciente. El departamento de Norte de Santander es la región donde más ha crecido la producción de cocaína en la última década. Sin embargo, hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto: el papel del régimen de Nicolás Maduro en este conflicto. Desde que Maduro asumió el poder en 2014, su gobierno ha mantenido vínculos estrechos con grupos armados colombianos. Inicialmente, el chavismo estableció una relación preferencial con las FARC, pero tras los acuerdos de paz de La Habana en 2016, el ELN se convirtió en su principal aliado. Esta alianza se fortaleció rápidamente y entre 2015 y 2023, el ELN trasladó a la mitad de sus integrantes a territorio venezolano,
donde recibió protección y apoyo logístico por parte del régimen. Maduro no solo ha permitido la presencia del ELN en Venezuela, sino que ha contribuido activamente a su fortalecimiento. El régimen ha proporcionado al grupo armado protección militar, contratos para realizar operativos de desalojo en zonas mineras y recursos para intimidar y atacar a la oposición democrática. Además, ha entregado al ELN el control militar de varios municipios en el sur de Venezuela. Les ha suministrado armas, servicios de salud y áreas de descanso, y les ha permitido adquirir terrenos, viviendas y negocios que funcionan como fachadas para el lavado de dinero. En resumen, Maduro ha sido durante más de 5 años el principal responsable del fortalecimiento de la estructura organizativa, logística y militar del ELN. Su apoyo ha sido fundamental para que este grupo armado consolide su presencia en el departamento de Norte de Santander y lo convierta en un territorio dominado por el narcotráfico. La guerra en el Catatumbo no es solo un conflicto local, es una operación previa y necesaria para alcanzar ese objetivo.